Muy bien, mis amados hermanos, buenos días para quienes no hemos saludado. Vamos a continuar nuestro culto con la lectura de la palabra de Dios y con la exposición del libro que venimos estudiando de la Biblia de forma expositiva, que es Deuteronomio, al cual le hemos dado un título que es Jesucristo, nuestro legislador y salvador, y un eslogan que es el resumen de todo lo que estamos estudiando. ¿Recuerdan cómo se llama ese eslogan? Obedece y prospera, revélate y sufre. Y el texto que nos corresponde hoy estudiar es el 21 hasta el 25 del capítulo 6. Entonces les voy a pedir que por favor me acompañen en la lectura de este texto para que podamos avanzar. Dice la palabra del Señor. Entonces dirás a tu hijo, ¿están conmigo? 6:21. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón, sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un momento que es completamente imposible de evitar. Es un momento inevitable para aquellos que tenemos hijos, para aquellos que tenemos el privilegio de incidir, de influir en la formación de una persona desde su niñez hasta el momento donde ellos ya empiezan a crecer y a generarse un criterio propio. Cómo Dios a nosotros nos capacita y nos prepara para sabernos mover en ese momento cuando llegue, porque llegará. Cómo Dios no está ausente de esa realidad de formación del ser humano en su tierna edad, y cómo Dios nos apercibe a nosotros para que nosotros también estemos capacitados por su palabra para poder guiar y orientar a esos niños. Como nosotros, mis amados hermanos, sin Cristo y sin la palabra de Dios, muchas veces nos ausentamos de esos momentos importantes, cúspides, de clímax en el desarrollo de nuestros hijos, en la transición de su crecimiento, y cometemos graves errores que nos generan graves consecuencias y graves atrofios en ya una persona en el momento de que empieza a madurar, por no observar con cuidado la enseñanza que nos da la palabra de Dios. Entonces, qué importante eso. Estábamos hablando la semana pasada de la pregunta del hijo, del momento en que el hijo se despierta y comienza esa etapa del ¿y por qué? 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 Y como nosotros muchas veces le respondemos, no pregunte tanto, ¿sí? Ocúpese en otra cosa, tome el celular, venga, le prendo el televisor, vaya, dése una vueltica, saque el perro, usted lo que está es muy desocupado.
y cómo eso es una equivocación garrafal, ¿sí? Desastrosa, aterradora, porque casi que es la destrucción de la oportunidad que Dios nos entrega a nosotros de poder formar el criterio, el conocimiento cognitivo de nuestros hijos. Es el momento donde nosotros podemos instaurar el chip, momento correcto, donde ellos pueden apreciar a Dios en todo su esplendor. Y nosotros preferimos entregarle ese espacio a otros, a los videos, a la televisión, al colegio, a la sociedad, a las amistades, a otros miembros de la familia, y nosotros perdemos ese momento importante. Esta semana, a partir del versículo 21, el Señor nos va a indicar cuál es la respuesta que nosotros tenemos que dar, ¿sí? La semana pasada hablamos de la pregunta, el momento inevitable, van a preguntar, ¿sí? Eso tiene que suceder, ellos van a preguntar. Y ahora el Señor no nos dice, solamente no nos alerta, ¿sí? Qué bueno es el Señor, que pudiera decirnos a nosotros, bueno, prepárese porque le van a llegar preguntas difíciles, ¿y usted con qué va a salir? Mire a ver. Pero el Señor no solamente nos avisa que vienen preguntas, sino que además nos entrega la respuesta, nos entrega la copia. Imagínense ustedes ese examen. Lo voy a examinar o lo van a examinar, pero le entrego las respuestas. Estúdielas. Eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Cuál es la respuesta que nosotros le vamos a dar a nuestro hijo cuando empiecen a preguntar las cosas que nos dice el versículo 20, que ellos que son las preguntas que se generan en sus intereses personales, y cómo nosotros le tenemos que responder? ¿Cómo educaré a mi hijo? Esa es la pregunta que tenemos los que tenemos hijos, los que no tienen también, ¿sí? Los que ya sus hijos se pasaron de momento. Tenemos también nosotros que estudiar y saber qué nos faltó, ¿cierto? Quizás podamos tener una incidencia en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, en nuestros sobrinos, si Dios nos diera ese privilegio, esa bendición, en otros niños, por algunas otras razones. ¿Cómo nosotros debemos enseñar? ¿Sí? Yo veo padres muy preocupados en la educación de sus hijos, ¿sí? Muchos buscando libros con respecto a la educación de sus hijos, muy centrados a veces en elaborar un diseño personal, lo que yo aplico, lo que a mí me parece, lo que por el lado por donde yo los quiero orientar, la fórmula que yo quiero aplicar, y eso suena muy interesante, mis amados hermanos, pero es equivocada. ¿Sí? Es equivocado, mis amados hermanos, cuando se trata de la formación del carácter de un hombre, de una mujer, que nosotros los estamos educando para el reino de los cielos, los estamos educando para que sean el núcleo de una sociedad constituyéndose en una familia, para que sean seres aportantes a nuestra sociedad y a nuestra nación. Es muy equivocado, mis amados hermanos, que nosotros nos demos el lujo, nos demos la libertad de decir que nosotros vamos a hacer un experimento con ellos, un experimento social. Lo que a mí me parece, lo voy a aplicar y a ver cómo sale. Después miramos. Y si el experimento no nos sale, mis amados hermanos, y si el fruto del experimento es un esperpento horroroso, simplemente porque yo fui egocentrista, porque tuve un ego superior a mí y no pude ver lo que está específico en las Escrituras de que la fórmula de levantar a nuestros hijos ya está, y yo lo único que tengo que hacer es leerla y copiarla, hacer copy-paste. Pero no,
porque nosotros siempre tenemos esa sensación, ese deseo, esa altivez, ¿sí?, de elevarnos sobre los otros y decirle, no, es que yo lo hago de esta manera, es que yo estoy aplicando esta fórmula, cuando la única fórmula que nosotros debemos poner en práctica, mis amados hermanos, es la palabra de Dios. Veía yo unas estadísticas sumamente preocupantes, mis amados hermanos. Googleenlo, lo van a encontrar. Las estadísticas dicen que en los niños cristianos que son llevados a la iglesia desde que son niños, que tienen la posibilidad de ser formados en un ambiente cristiano, entre el 65 y 75% de los niños, cuando pasan de su niñez a su adolescencia o adultez, se separan de esa fe en la cual fueron formados. Yo les pregunto a los niños y jóvenes que están acá, les pregunto, ¿de qué parte de la estadística estarán ustedes en unos años? ¿Serán ustedes de la minoría que permanece fiel a la fe y se mantiene en los caminos del Señor? ¿O engrosarán ustedes la estadística, quizás sea una estadística en crecimiento, de los niños y de los jóvenes que se apartan, se separan de la fe en el momento en el que ya tienen su desarrollo completo y empiezan a tomar decisiones por sí mismos, sin la vigilancia, sin el empuje, ¿sí?, sin la estructura que les entregan las autoridades que los han formado durante su crecimiento? Y les pregunto a ustedes, padres, que tienen todos sus hijos pequeños, ¿en qué lado de este número, de esta estadística, de este porcentaje, creen ustedes que estarán sus hijos? Es una estadística preocupante, mis amados hermanos, una estadística que nos chuza a nosotros la espalda fuertemente, ¿sí? Porque seguro que si no habláramos de estadística y yo les hiciera una pregunta a ustedes sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus familiares, si me preguntan a mí por mis hijos, muy seguramente, con muy poca objetividad, dejando cualquier criterio solamente por el cariño que yo tengo por mis hijos, yo digo, no, mis hijos, por supuesto que estarán en ese 30%, por supuesto. Pero ¿estamos echando un volado, mis amados hermanos? ¿Estamos haciendo una polla? ¿O estamos aquí para ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho y de la influencia que tiene eso que nosotros hacemos sobre los resultados que nosotros estamos viendo hoy en día y que estamos analizando aquí? El título de nuestra enseñanza, mis amados hermanos, es La gloria de nuestro Redentor. Y el primer punto de esta enseñanza lo hemos sustentado en los versículos 21 y 22, y el título de este punto le hemos puesto La soberanía en el rescate. ¿Sí? ¿Qué es lo que le vas a responder a tu hijo cuando empiece a preguntar sobre la esencia de la fe que tú le estás orientando? ¿Qué le vas a responder? ¿Cómo le vas a enseñar? ¿Cuál es el énfasis nucleico que le vas a aplicar a la respuesta de las inquietudes existenciales de tu hijo en ese momento sobre su fe, sobre su práctica, sobre su vida, sobre si es correcto este camino que sus padres le están orientando, si es determinante para su vida o simplemente es una pintura que se puede cambiar, que pierde color y
se puede transformar fácilmente. La respuesta es esta, mis amados hermanos: la gloria de nuestro Redentor. El énfasis en la educación de nuestros hijos tiene que ser en la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria, mis amados hermanos? Es el esplendor, es la riqueza, es la abundancia del carácter, de la personalidad, de la esencia, de las respuestas, de los hechos y las promesas que tenemos en nuestro buen y maravilloso Salvador. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que darle, mis amados hermanos. Y lamentablemente eso es en lo que todos fallamos. Todos fallamos en eso. ¿Sí? El primer punto, la soberanía y el rescate. Vamos a leer los versículos 21 y 22. Dice: entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros hijos. Mis amados hermanos, el versículo 20 nos muestra que el niño se inquieta por la fe de su tutor, se inquieta por la realidad del fondo de lo que él cree, de lo que él piensa, de lo que él siente, de lo que él vive, de lo que él aplica con respecto a esa fe que le está mostrando. No solamente está enfocado en si es una teoría interesante, demostrable, teológicamente concisa. Si tenemos elementos en la historia, si tenemos elementos en la arqueología, en la geografía, en la lingüística, para poder argumentar que es verdad, qué es lo que nosotros pensamos. Si una persona se convence académicamente, lo ganamos. Mentira, mis amados hermanos. Eso no es cierto. Es importante, es interesante para que podamos dar un debate, para que podamos dar un argumento, para que nosotros podamos sustentar. Pero el fondo de la fe, mis amados hermanos, que es la confianza, tiene que ver con la coherencia en la retórica que nosotros manejamos con nuestros pequeños. Y ellos están preguntando: ¿eres coherente con lo que crees? ¿Sientes verdaderamente lo que crees? ¿Sí? ¿Verdaderamente estos mandamientos que Dios te ha entregado a ti te mueven el piso? ¿Te sientes tú realmente impactado por ellos? ¿Caminas tú tras ellos? ¿Cómo lo haces? Enséñame el camino porque lo estoy empezando. Y la respuesta que nos muestra el Señor, pues no está por debajo de las expectativas de los niños, de los jovencitos. La respuesta que se entrega aquí en el versículo 21 y 22 es una respuesta de la experiencia que ha tenido el pueblo en su caminar con Dios. No es una respuesta teológica, no es una respuesta filosófica, no es una respuesta lejana, es una respuesta precisa y precisamente experiencial de los padres que le están hablando a sus hijos. Estos padres experimentaron y saben con certeza lo que Dios hizo en Egipto. Estos padres, la mayoría de los que están aquí, eran muy pequeñitos, pero ellos vieron, experimentaron, estuvieron presentes en esos prodigios que el Señor desarrolló en Egipto. Y la respuesta que Dios les da a ellos: díganle lo que ustedes vivieron, ¿sí? La experiencia que ustedes tuvieron de parte de lo que Dios hizo. Dos aspectos sumamente importantes que nosotros como padres tenemos que poner muy en claro
frente a nuestros hijos. ¿Quiénes somos nosotros y quién es nuestro Dios? ¿Qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que hace nuestro Dios? ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros? Éramos esclavos en Egipto, ¿cierto? ¿Recuerdan qué es lo que tipifica Egipto para el cristiano hoy en día? El pecado del mundo. El desconocimiento de Dios. El vivir esclavo de nuestro pecado, esclavos de nuestros deseos, esclavos de nosotros mismos, de nuestro entorno, de todo aquello que nos esclaviza cuando estamos ajenos de Dios. Sin Dios somos esclavos de nuestro pecado, esclavos del mundo, esclavos de Satanás. Esa es la experiencia que nosotros tenemos que contarle a nuestros hijos. ¿Sí? Eso es lo que a ellos les interesa en ese momento en el que ellos hacen esa pregunta. Pero nosotros a veces preferimos responder con evasivas. A veces nosotros no queremos decirle a nuestros hijos que nos hemos equivocado, que hemos cometido pecados, que hemos sido personas muy distantes de esas personas que ellos están mirando a los ojos en ese momento y que para ellos son merecedores de toda su admiración. Nosotros decimos, ¿cómo lo voy a bajar de esa nube? Qué vergüenza que conozca mis andanzas, qué vergüenza que mi hijo sepa que yo soy un pecador. Pero el Señor dice, díganle la respuesta. Ustedes eran esclavos en Egipto. Ustedes estaban sometidos por otra nación. Muchos de ustedes estaban seducidos por los dioses que se adoraban en Egipto. Ustedes dependían del alimento que se les entregaba en Egipto. Sus padres tuvieron controversias con el Dios verdadero, con Jehová, porque ustedes añoraban la vida en Egipto. Y eso es lo que ustedes le tienen que decir. Que siendo ustedes unos esclavos, siendo ustedes un pueblo sometido por otro, entró Jehová en la escena con mano poderosa, hizo señales y milagros grandes y terribles sobre Faraón, sobre toda su casa y sobre nuestros ojos. Mis amados hermanos, cuando pensamos en la educación de nuestros hijos, nosotros pensamos que lo más importante es enseñarles a ellos a hacer las cosas bien, a decir las cosas bien, a que moralmente ellos entiendan el bien y el mal. Pensamos, mis amados hermanos, que la educación consiste en ponerles un cúmulo de restricciones y decirle, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto otro, esto no te queda bien a ti como hijo de Dios, esto no lo hacen los hijos de Dios, esto tú no lo puedes pensar, esto tú no lo puedes sentir, esto tú no lo puedes hacer, esto no te lo puedes poner, esto no lo puedes ver, esto no lo puedes escuchar. Y que debemos ponerles una cerca y que de esa manera ellos, estando completamente sitiados por nuestras órdenes y por nuestros cuidados, ellos no van a tener otro camino que ser obedientes y caminar en pro de nuestro Dios. Y esa es una equivocación fulminante para las familias cristianas, porque se nos olvida el pequeño detalle de que siempre
en nuestras cercas hay grietas, algunas más pequeñas que otras, algunas más grandes, y que siempre habrá un lugar para poder satisfacer la curiosidad. La formación que dan los padres cristianos, mis amados hermanos, no es una formación moralista, no es una formación que instituye lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer, mis amados hermanos, que juzga duramente las equivocaciones y que siempre está poniendo por encima una vara imposible para que ellos la busquen y la alcancen. La educación que da un padre cristiano, mis amados hermanos, es una educación que muestra la insuficiencia que con nosotros como padres tenemos moralmente, estructuralmente, probablemente académicamente muchos de nosotros, probablemente económicamente, probablemente socialmente. Todas las grietas que tenemos nosotros tienen que ser mostradas a nuestros hijos, mis amados hermanos, no porque sea un motivo de orgullo, sino porque es la fórmula que Dios entrega. Y mostrarle a nuestros hijos que a pesar de eso, el Dios que les estamos mostrando es un Dios supremamente magnífico, supremamente generoso, supremamente bondadoso y poderoso para haber tomado la decisión de escogernos a nosotros, de obrar en nuestros corazones poderosamente, mis amados hermanos, porque no es menor la obra que Dios hizo en Egipto para deshacer una nación y sacar libre a Israel. No es menor la obra que Dios hizo en ese pueblo, en esa nación, a la que Dios tiene que hacer en nosotros también, y la que Dios tuvo que hacer en nosotros para desmontar de nosotros una cantidad de dioses, una cantidad de deseos, de anhelos, de prácticas, de búsquedas, para que nosotros podamos decir hoy: yo creo, busco y vivo para mi Señor Jesucristo. No es menor la obra que Dios hace, es una obra maravillosa. Si fuera una obra fácil y una obra cualquiera, pues todo el mundo sería cristiano, porque los que estamos aquí, mis amados hermanos, y los que hemos estudiado la Biblia, sabemos que la palabra de Dios es sumamente buena, es sumamente funcional, es sumamente productiva para cualquier miembro de la sociedad, para cualquier etnia, para cualquier cultura, para cualquier situación, circunstancia que se viva. La palabra de Dios es útil, pero sin embargo las sociedades la rechazan, la niegan, la controvierten, solamente porque no es fácil, mis amados hermanos, que un corazón sea capturado por esta gracia y por esta verdad que se dice acá. No más esto que estamos diciendo es muy duro para nosotros como padres, tener que mostrarnos tal cual somos a nuestros hijos, eso es muy duro. Nosotros queremos ser el modelo a seguir, nosotros queremos ser quienes muestran el camino, pero aquí, mis amados hermanos, el único modelo que nos muestra la palabra es nuestro Dios, que soberanamente ha corrido a rescatar a personas pecaminosas como lo somos nosotros. Esa es la diferencia, mis amados hermanos. Nosotros no les predicamos moralidad a nuestros hijos. Nosotros no podemos ser entablilladores de la conducta de nuestros hijos, no podemos ponerles a ellos un yeso para que caminen derecho, para que miren solamente hacia donde nosotros queremos,
para que sientan lo que nosotros queremos que ellos... No podemos, mis amados hermanos. Es más, me atrevo a decir que entre más se presiona a un jovencito con supervisiones, con ritmos exigentes, con paradigmas conductuales religiosos, y se trata de separarlos a ellos de la realidad en la que se vive en este mundo, más riesgo tenemos nosotros, mis amados hermanos, de estar formando personas sumamente confundidas y personas sumamente inquietas por todo aquello que hay allí afuera y que no se le permite ni siquiera asomar la cabeza. Por cosas que quieren preguntar, pero dicen: yo no le puedo preguntar a mi papá y a mi mamá porque se sonrojan y de una vez me dicen que no hable de eso, que esos no son los temas que deben tratar los niños cristianos. Entonces, ¿cómo van a aprender ellos? ¿Cómo van ellos a solventar esas inquietudes genuinas que ellos tienen? Nosotros debemos mostrarles a ellos que Dios ha tenido una iniciativa por nosotros y por ellos, aunque Dios sabe muy bien lo que hay en sus corazones. Dios sabe muy bien que detrás de esos cachetes lindos, que detrás de esas figuras esbeltas de los jovencitos, que detrás de esas proyecciones con mucho potencial, porque han tenido la posibilidad en la mayoría de los casos de tener padres que se están esforzando por ellos para que puedan estudiar y ser mejor que sus padres y tener mejores cosas, que en medio de tanta belleza, de tanta rozagancia de la juventud y de la niñez, Dios sabe perfectamente que son pecadores, que están inclinados al mal, que les interesa mucho conocer esas cosas porque esa es la inclinación natural que tiene el ser humano hacia lo malo, pero que aún a pesar de eso, Dios ha tenido misericordia, se ha compadecido y ha apostado a incidir y a obrar en sus vidas y en nuestras vidas. Eso, mis amados hermanos, es maravilloso. Es un idioma que el ser humano puede entender y que el creyente entiende. El idioma de la misericordia, el idioma del favor, el idioma de la verdad, el idioma donde yo digo: sí, yo soy pecador, sí, yo me intereso más por las cosas livianas, por las cosas incorrectas, por las cosas indebidas que por las cosas de Dios. Sí, si yo pudiera y no tuviera restricciones, probaría muchas cosas que no debo. Sí, pero no son solo los niños. Ellos tienen que saber de boca de nosotros, cuando nosotros estamos diciendo que nosotros también, que por la gracia de Dios no hemos descendido más. Por la gracia de Dios hemos empezado a ascender, porque el Señor decidió descender para salvarnos. Enseñarles a nuestros hijos algo muy diferente, mis amados hermanos, a lo que el mundo enseña hoy. El mundo quiere enseñar hoy que el crecimiento y el fortalecimiento depende del progreso personal, individual, de la capacidad del logro personal que tiene cada uno, de los méritos individuales de cada persona, de que si te esfuerzas lo vas a lograr. Yo estoy aquí, hijo, esa es la tentación que tenemos. Yo estoy aquí porque es que yo sí he logrado vencer los obstáculos que otros no pudieron. Mírame a mí.
Sigue ese ejemplo. Y eso es una mentira frente al Evangelio, porque el Evangelio lo que nos dice es lo contrario. Si Dios no hubiera puesto sus ojos en mí, si Dios no hubiera puesto su gracia, si Dios no hubiera puesto sus dones, si Dios no hubiera puesto sus favores, su bendición, mis amados hermanos, ninguno estaríamos acá. Ninguno habríamos podido hacer un ápice. Si hoy estamos acá, esto es un trofeo de la gracia soberana de nuestro Dios. Era lo que les estaba diciendo Moisés a los padres que dijeran. Si hoy entramos a conquistar la tierra prometida, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos quiso salvar. No nos quiso destruir, así como destruyó a nuestros padres que se rebelaron. Salmo 44:3 dice: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro. Isaías 63:12: el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. Y primera de Pedro 2:9: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos? La gloria de nuestro Redentor, la soberanía de su rescate. Segundo punto, la fidelidad en la promesa, versículos 23 y 24. Y los vamos a leer. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y vamos a enfatizar, mis amados hermanos, en estos dos versículos 23 y 24, la parte donde dice: y danos la tierra que juró a nuestros padres. Porque en el esplendor de la gloria de nuestro Redentor y en la soberanía de Dios nuestro Padre está implícito el carácter de nuestro Dios, ¿sí? No solamente lo que Dios hace, sino quién es Él. No solamente hablamos de las maravillas y los portentos, sino por qué lo hace. Así como ellos están interesados en por qué nosotros tenemos esta fe, por qué nosotros vivimos de la manera que vivimos, por qué nos consagramos de la manera que nos consagramos a nuestro Dios. Porque ellos quieren tomar de nosotros ese buen modelo, ese modelo que ellos en ese momento todavía ven de forma idílica, porque probablemente no nos conocen lo suficientemente bien, o todavía no tienen un criterio lo suficientemente formado para ellos poder detectar y juzgar las cosas malas que ven en nosotros, que ya años más adelante sí lo harán. Y ahí es donde nos damos cuenta nosotros del grave error que cometimos y nosotros les quisimos vender a una imagen posteada, ¿sí? Una imagen de perfil de redes sociales, cuando tenemos ahí a esos espías que nos están viendo de día y de noche, ¿sí? Todas las cosas que hacemos nos respiran en la nuca y ellos mismos nos van a decir: pero es que tú me dijiste a mí esto y tú no lo haces. Y nos lo van a decir así, clarito, tajantemente. Lo que nadie se atreve, hermanos, a decirnos a nosotros por fuera, nuestros hijos se atreverán a decirlo un día cuando nosotros lo estemos hostigando y se tenga que enfrentar a nosotros. Entonces, Dios nos está diciendo: quítate esa carga de encima, de tener la pretensión de mostrarte como un modelo cuando tú no lo eres ni lo serás nunca, y ayúdales a enfocar la mirada hacia el verdadero y único modelo que sí los va a satisfacer, que sí los va a inspirar y que sí los va a llevar a ellos por el camino que ellos tienen que andar. Y ese modelo es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. No solamente por lo que hace, sino por lo que es, porque es todo un Señor, porque es todo un galán que no se corre de cumplir las promesas que ha hecho desde el comienzo.
que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob y que está cumpliendo hoy en esta segunda generación que está a punto de entrar a cumplir la tierra prometida, de poseer la tierra prometida, porque Dios cumple. Los psicólogos nos dicen: nunca le prometa algo a su hijo que usted no va a ser capaz de cumplir. Y yo he escuchado eso y me parece bien, y lo he tratado de poner en práctica, mis amados hermanos. Pero ¿quieren que les diga una realidad? No lo he cumplido a cabalidad. Ha habido muchas cosas que yo he prometido y no he cumplido. Pero ¿saben cuál es la ventaja? Que mis hijos saben que yo soy un incumplido. Y lo saben porque tengo todos los defectos que puede tener un ser humano. Pero ellos sí saben que hay alguien en quien pueden confiar plenamente, que nunca les va a fallar, porque nunca lo ha hecho, porque tenemos un registro histórico milenario donde ellos no encuentran falla en ese carácter prodigioso que es el de nuestro Dios. Para traernos y darnos, dice el versículo 23, nos sacó de allá para traernos y darnos. ¿Dónde está el enfoque de la educación? En el carácter que tiene que tener el hombre, en el carácter que tiene que tener el niño, en el carácter que tenemos nosotros para cumplir lo que Dios manda, en el carácter que tenemos nosotros como familia para aportarle a la sociedad. ¿O está en la veracidad de un Dios que promete y cumple tanto que nos tiene aquí siendo una influencia en medio de nuestra sociedad, no mereciéndolo? En la fidelidad de un Dios que nos transforma, que nos santifica, que nos enseña a través de su palabra y que sí nos permite ser mejores. Y somos mejores, mis amados hermanos, eso es cierto. ¿Sí? Probablemente nuestros niños son mejores que otros niños. Y no hay que negárselo, no hay que decirles que ustedes son los peores niños. No, nuestros niños son mejores que otros. Probablemente ellos disfrutan de un hogar mejor que los que otros. Alguien de acá, de esta iglesia, me decía que una personita que estudia en un colegio le decía a sus padres: mamá y papá, de mi colegio, yo soy la única persona de mi salón, yo soy la única persona que vive con papá y mamá. Todos los demás son separados, son divorciados. Y eso no hay que negárselo. Si ustedes disfrutan de una familia probablemente mejor, de unas condiciones mejores, pero tengan presente que ese mejoramiento no proviene de ustedes, sino que ese mejoramiento proviene de Dios y de su palabra que nos ha sido concedida, la cual nosotros hemos tratado de custodiar, de poner en práctica. Y aunque hemos fallado en muchos aspectos, lo poco que Dios nos ha permitido poner en práctica nos ha dado éxito, nos ha dado bendición y nos ha traído hasta aquí hoy. Porque eso dice el texto. Dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Vean ustedes el enfoque. O sea, el enfoque no es Dios nos trajo y entonces nosotros decidimos cumplir. Nosotros decidimos poner en práctica. Nosotros dijimos: oiga, Dios es tan bueno que hicimos acá pues una reunión y en asamblea mayoritariamente decidimos hacer la voluntad de Dios. No, Dios nos mandó. ¿De quién es la iniciativa? O sea, inclusive si nosotros cumpliéramos, ¿de quién proviene la iniciativa? Si fuese que nosotros pudiéramos poner por obra, pero se nos dan los mandamientos santos, perfectos, puros, productivos, útiles
¿A quién le corresponde la gloria? ¿A los que aplican la fórmula o al que la da? Suponga usted que va a un restaurante y se come la mejor comida de su vida. Y usted habla con el chef y le dice, oiga, ¿qué receta? Y él dice, no es mía. Me la dieron, me la donaron. ¿Para quién es la gloria? No es para el practicante, mis amados hermanos, es para el hacedor. Entonces el fin de nuestra enseñanza, mis amados hermanos, es mostrarles el carácter de Dios, que produce temor en nosotros y lo producirá en nuestros hijos, si ellos pueden reconocer en ese carácter de Dios la grandeza de Dios y el potencial de Dios para que ellos puedan depender de Él todos los días de su vida. Ellos no van a poder depender de nosotros por más que nosotros queramos. Nosotros quisiéramos lograr que ellos dependan de nosotros. Nosotros queremos lograr dependencia de nuestros hijos hacia nosotros. Pero, mis amados hermanos, es el peor error. El peor error es que usted no le enseñe a sus hijos a valerse por sí mismos, que no les enseñe a hacer las cosas que usted hace por ellos, que usted no los oriente pensando en que usted les puede faltar hoy mismo, que si no les faltó ayer es por gracia de Dios, pero hoy mismo usted pudiera faltar. ¿Sí? Lo mismo yo le digo a las personas en esta iglesia: capacítense, prepárense, levántense, sirvan, funcionen, porque mi deseo es que si Dios me llama a su presencia hoy, esta iglesia pueda seguir adelante. Que no que se murió el pastor con ínfulas de patriarca y se acabó todo. Pero es función nuestra, mis amados hermanos, hacer ese trabajo consciente y concientizarlos a ellos de que ellos sepan que el centro de la bendición, de su bienestar, es Dios, es el carácter de Dios. Que ellos no sientan, mis amados hermanos, que el centro de su vida son los bienes que ellos disfrutan y los bienes que ellos poseen. Porque sí, de pronto tú les puedes dar una comodidad en un alimento, en una prenda, en un juguete, en un estatus en su vida, en unas vacaciones. Probablemente, en algún momento nosotros hacemos eso por ellos. Pero es un grave error que ellos piensen que tienen eso garantizado por siempre, cuando no es así. Cuando las cosas cambian de un momento para otro, mis amados hermanos. Pero su vida está segura si ellos saben que su bendición y su bienestar está garantizada plenamente en el carácter del Dios nuestro, del Dios de sus padres. Para que nos vaya bien todos los días y que nos conserve la vida como hasta hoy. Qué importante que nuestros hijos puedan ver en los mandamientos de Dios bendición, potencial de crecimiento, potencial de prosperidad, potencial de satisfacción, de irrigar bendición a otros. Porque esa es la diferencia entre el creyente y el no creyente. El no creyente ve los mandamientos de Dios con fastidio, como un obstáculo, como una intromisión de Dios en su libertad y en su posibilidad de disfrutar de la vida y de hacer las cosas bien a su manera. Muchos quizás a nuestras edades hoy sufrimos todavía con eso, pero si Dios nos da la bendición de poder formar el carácter de un jovencito, de un niño, desde su nacimiento, mis amados hermanos, y la tiene clara frente al carácter de Dios y que estos mandamientos son buenos, son de bendición, son la fórmula de la prosperidad y del crecimiento en esta vida y en la otra, estaremos haciendo un buen trabajo, mis amados hermanos. Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta. Habló y no lo hará. Disputó y no lo ejecutará. Salmo 105:42. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo.
Tercer punto, mis amados hermanos, de nuestra enseñanza. Vamos a hablar de la justicia. En días pasados estuvimos hablando de la bondad y estuvimos hablando de la rectitud, del discernimiento de lo que este mundo llama bondad y llama rectitud. Y hablé mucho de la justicia. ¿Por qué? Porque está soportada en este versículo 25, la justicia del mediador. Dice el versículo 25, leámoslo por favor, dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Uno de los grandes objetivos que tiene la existencia comunitaria del ser humano siempre ha sido, siempre es y siempre será el de lograr tener y vivir en un ambiente justo. La justicia. ¿Qué es la justicia? Pues la capacidad de poder dar equitativamente a cada uno lo que le corresponde, lo que se merece. Y frente a ese concepto hay cúmulos y cúmulos y cúmulos de libros, de filosofías, de posturas, de lo que es, de lo que debiera ser, de cómo se ha tratado el concepto de la justicia. Mis amados hermanos, nosotros nos debemos desligar de cualquier otro planteamiento que sea diferente a la justicia que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y es sencillo, yo se los puedo decir a ustedes con toda franqueza, y les voy a dar una razón simple para que ustedes lo hagan, y es porque nos conviene. Porque ninguna justicia humana, ni ningún concepto de justicia humana puede satisfacer y dar a cada uno verdaderamente lo que se merece, sino solamente una justicia divina es capaz de hacerlo. Y cuando nosotros estudiamos la justicia divina, mis amados hermanos, entendemos la razón por cual ninguna conceptualización humana puede llegar verdaderamente a ajustarse medianamente, ligeramente, a la justicia de un ser divino, porque la justicia de Dios es una justicia graciosa. Nosotros, como seres sujetos de una vida temporal, necesitamos una justicia que se nos acomode a nosotros. O sea, a nosotros no nos sirve una justicia que nos parezca o que otros digan que es justa, pero que nosotros sentimos que nos quita, porque nosotros decimos, no es justa. La verdadera justicia tiene que venir de un ser que no haga parte de la convivencia nuestra y que no le afecte ni positiva ni negativamente las decisiones que toma, para que no sea arte y parte dentro de esta promoción que se está entregando al pueblo de Dios. Entonces, la justicia verdadera, mis amados hermanos, se les enseñó a ellos aquí en el Antiguo Testamento que la justicia verdadera vendría a través del cumplimiento de esta ley. ¿Sí? Si tú cumples y haces todas las cosas que están escritas en este libro, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Vivirás, serás prosperado. Pero recordemos que esta fórmula pedagógica que entrega el Señor en el Antiguo Testamento tenía la finalidad de lograr que el pueblo de Dios fuera acostumbrándose y virando su cosmovisión a la figura del Redentor. Por eso se imprime la necesidad de que ellos inicien todo el aspecto de los sacrificios, el pariente redentor y todas estas prácticas simbólicas dentro del templo y del tabernáculo
que los llevan a apuntar a un mediador necesario para que ellos puedan orientarnos a las generaciones venideras a la aceptación de un Salvador que es Jesucristo. La justicia de Deuteronomio es: si tú cumples todas estas cosas, te va a ir bien. Pero ¿cómo era la conducta de los que vivían acá y de los que estamos acá? Imperfecta, incapaz, imposible de poder cumplir todos estos mandamientos, ¿sí? Incapacitados de poder poner por obra todo esto que se manda aquí, los 10 mandamientos que se estudiaron. Entonces, ¿cuál era la conclusión lógica a la que tendría que llegar este pueblo? Bueno, pues tenemos la fórmula es poner en práctica todo esto y vamos a tener justicia. Pero si no somos capaces de poner por obra, no somos capaces, entonces, ¿obtendremos justicia? ¿Sí o no? No, ¿sí? No es posible. Por eso entraron estas facciones de legalismo donde ellos creían que podían cumplir y que cumplían y le exigían a otros que cumplieran y se vendían como que cumplían, pero realmente en su corazón y en su vida práctica y en lo íntimo de su vida personal, pues no cumplían como no cumplimos ninguno de nosotros. El problema era que ellos tenían que vender la imagen de que sí. Hoy nosotros estamos libres y tranquilos porque podemos decir libremente que no cumplimos, y que a pesar de que no cumplimos, tenemos la justicia, porque logramos por todo el Evangelio contenido en todo el canon de las Escrituras, logramos entender el mensaje que nos dio el Señor, y es que la justicia verdadera no es la acumulación de buenas obras de nosotros, sino que es una posición ante Dios. Es una posición ante el juez que te dice a ti: ¿eres justo o no eres justo? Tú no puedes decir si eres justo o no, porque no es justo, ¿sí? No es justo que yo venga ante ustedes y les diga: miren, había un señor que me iba a comprar algo y me decía, en redes sociales algo que publiqué, y me decía: sí, no tenga ninguna preocupación, que yo soy una persona muy confiable y muy cumplida. Pues hombre, ¿qué tan confiable y qué tan cumplido puedo ser yo cuando yo soy el mismo que me promuevo y me recomiendo? Siempre necesito que haya un tercero que hable a favor mío, y más en un tema jurídico. El juez tiene que decir si soy justo o no. La justicia es una posición ante Dios, que es el juez absoluto. Y la justicia la hemos recibido nosotros, mis amados hermanos, no por nuestras obras. Las hemos recibido por las obras del Señor Jesucristo. Y acá se está anticipando a Cristo, porque dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Dios no sabía que no había ningún hombre capacitado para cumplir esto. Claro que lo sabía, y sabía más. Sabía que iba a venir un hombre capaz de cumplir todos estos mandamientos a favor nuestro, y que su justicia nos sería imputada. Entonces aquí está hablando de la justicia del mediador. Poner por obra, dice, cuando pongas por obra, ¿sí? No es cuando nosotros seamos capaces de disertar largamente sobre los mandamientos de Dios. Es mejor que no supiéramos nada y que pudiéramos hacer todo, porque eso nos traería efectividad en el cumplimiento de las bendiciones que Dios da. Poner por obra. Y acá siempre entonces entramos en la disyuntiva. Entonces, ¿qué hacemos? Si no podemos poner por obra porque somos pecadores, entonces ¿para qué se nos manda esto? Se nos manda, mis amados hermanos, porque la santidad es el fruto inevitable que viene como consecuencia de la regeneración divina, que fue lo que estudiamos en la escuela dominical la semana pasada. Cristo es el cumplimiento, Él es el que
guarda perfectamente todos los estatutos de Jehová por nosotros. Y nuestra justicia delante de Dios no son nuestras obras. Nuestra justicia delante de Dios es Jesucristo. Pero nosotros, mis amados hermanos, somos llamados a cumplir estos mandamientos. Si pudiéramos, al pie de la letra, no podemos, pero lo mejor que podamos, como un acto de gratitud, un acto de temor de Dios, como un acto de reverencia por aquel que nos rescató, que nos salvó y que nos bendijo, que nos trajo esto que dice acá, para que nos conserve la vida como hasta hoy, para que nos vaya bien. ¿Por qué nos va bien? ¿Por qué tenemos vida en Cristo? Por las obras de Cristo. ¿Cómo tenemos nosotros que responder ante eso, mis amados hermanos? De la mejor manera posible. No perfectamente, porque no podemos, pero sí de la mejor manera posible, con la mejor actitud, porque tenemos una gran deuda. Debemos todo, mis amados hermanos, ¿sí? Estos cabellos negros y blancos que tengo, los debo. Estas uñas las debo. Estas 10 respiraciones que vienen por delante que aún no uso, las debo si Dios me las da. Y con esa deuda tan grande, mis amados hermanos, ¿cómo no voy a actuar con gratitud si lo debo todo, si todo lo que disfruto no es mío? Si toda la vida y la bendición es por gracia, si he entendido que soy el hombre más rico de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los hombres, porque tengo a Cristo en mi vida, en mi corazón, en mi mente, ¿cómo no voy a actuar con gratitud y voy a tratar con todas mis fuerzas de ser santo para Dios? ¿Cómo no voy a sentir una profunda frustración cuando fallo en ese cometido, si es que le debo tanto a mi Dios? Es como si usted le hubieran prestado una gran suma de dinero y usted le dicen, deme una cuota irrisoria mensualmente, y usted la está pagando. Usted sabe que eso es minúsculo frente a todo lo que le han dado y que quizás usted se le va la vida y no va a pagar, pero es una cuota simbólica, y llega el día de pagar la cuota y usted no la puede pagar, no tiene con qué pagar esa pequeña cuota. Cuánta frustración y cuánta vergüenza presentarse usted ante esa persona y decirle, oye, la cuota es mínima, el favor que me hiciste es inmenso y aún así no te puedo pagar, perdóname. ¿Y sabes qué? Tú sabes que esa persona te va a perdonar. Tú sabes que esa persona no te va a condenar y no te va a decir, oye, eres el colmo, te puse lo mínimo y ni con eso puedes. Nosotros lo haríamos. Nosotros no desaprovechamos la menor oportunidad para restregar una falla, una falta, y reiterarla una y otra vez, y apenas tengo oportunidad la recuerdo. Pero Él dice, no te preocupes, ya sabía que ibas a fallar hoy, sigue adelante. Esa es nuestra justicia, mis amados hermanos, esa justicia que no podemos entender, porque la justicia que nosotros entendemos es la justicia retributiva, la justicia castigadora, la justicia que no pasa por alto nada. Pero esa justicia graciosa, mis amados hermanos, no es de esta tierra. No la podemos aplicar nosotros, porque si la llegamos a aplicar, pues igual no sería nuestra, es justicia divina. Jeremías 23:6, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. ¿Cómo dice Jeremías que se le llamará al Señor? Jehová justicia nuestra. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Filipenses
2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No saquemos pecho, mis amados hermanos, cuando hacemos algo bueno, porque el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad es Dios. No pretendamos, mis amados hermanos, que el mundo sea justo, que el lugar en el que vivimos es justo, porque somos injustos. ¿Cómo producirá justicia un corazón injusto? Lo que nosotros debemos procurar es acercar la justicia del cielo, que es perfecta, a los hombres injustos, pero nunca el desabrupto de pretender promover justicia humana frente a Dios, porque es imposible. Como conclusión, mis amados hermanos, decimos que la historia de Israel, al igual que nuestra historia, no trata de grandes hombres, sino de un Dios grande que rescata y que santifica. Esa es la historia que le debemos enseñar a nuestros niños. Y el llamado que recibimos hoy es: deja de mirar tus obras y contempla la obra de Cristo. Que tu obediencia sea hoy un sacrificio de alabanza al Dios que te dio la vida en Jesucristo. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor maravilloso, Padre Santo, glorioso, eterno, bueno, Redentor nuestro, glorioso, Señor intachable, que cumple, Señor, todo lo que prometes, que das, Señor, miles y miles de oportunidades, que tienes una gracia, Señor, incomprensible, que has procurado, Señor, darnos una historia didáctica para que nosotros de alguna manera podamos acercar nuestro entendimiento ligeramente a una justicia, a una capacidad de manejo, de administración, de gobierno soberana, divina y supremamente compleja para nuestro entendimiento. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Te damos muchísimas gracias por ese favor, Señor, infinito, por ese favor inmerecido, por esa gracia, Señor, que es una gracia que anticipa todo nuestro pecado, anticipa toda nuestra incapacidad, toda nuestra insuficiencia, todas nuestras ínfulas y pretensiones religiosas, legalistas, moralistas, fariseas, Señor, y que nos libera, Señor, a través de tu palabra, de esa carga que es hasta inmoral, de pretender mostrarnos como luz y de mostrarnos, Señor, como categorías a seguir en medio de las sociedades, Señor, donde tú nos has puesto, de nuestras familias. Incluso, Señor, nos libras de ser castigadores, de ser dictadores de nosotros mismos, porque muchos lo hemos sido, imponiéndonos cargas a nosotros mismos y sufriendo frustraciones enormes por expectativas e idealismos incorrectos que no hemos podido cumplir y que nos han traído grandes sufrimientos. Gracias te damos hoy, Señor, porque hoy te revelas a nosotros, Señor, de la mejor manera que podemos mostrarte a nuestros hijos. El ser perfecto, inmaculado,
completamente confiable, el modelo a seguir por excelencia, aquel en quien habita toda la medida de la justicia correctamente, de la bondad, de la generosidad, de la productividad, de la familiaridad, del conocimiento, de la sabiduría, de todo don, de todo favor, de toda acción, Señor. Tú, Señor, y solamente tú, y no hay otro, y no lo habrá ni lo ha habido. Solamente tú, Padre eterno, solamente tú, Señor Jesucristo, solamente tú, precioso Espíritu Santo de Dios, sola y únicamente tú. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino, por mostrarnos la forma, Señor, de salirnos de esa camisa de 11 varas imposible que es poderle mostrar a nuestros hijos la respuesta que ellos necesitan en nosotros, y que nosotros podamos simplemente tomar su barbilla con nuestros dedos, con delicadeza, y decirle: estás mirando para el lugar incorrecto y a la persona incorrecta, pero mira al lugar correcto y tendrás una formación perfecta de acuerdo a la palabra de Dios. Tú eres esa persona, Señor. A ellos debemos mostrarles, y a ti debemos seguirte mirando, Señor, porque ninguno de nosotros somos material terminado, ni ninguno de nosotros hemos dejado de ser formados, estamos en santificación. Tú eres nuestro modelo, Señor. Hoy te decimos que te admiramos, Señor, que te apreciamos, que nos conmueve, Señor, profundamente tus obras, tu carácter, tu esencia, tu generosidad, tu bondad, Señor. Que en ti confiamos, Señor, y que deseamos, Señor, profundamente vivir para ti. Y deseamos, Señor, profundamente que nos des fuerza, que nos dé capacidad, que nos des ánimo, Señor, para consagrarnos más a ti, Señor, para vivir mejor y más para ti, Señor, para ser tuyos hasta el último hálito de vida que tú nos des. Te damos muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia, o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.